capítulo 19. Y voy a comenzar con una pequeña introducción. Dice: el mar muerto está agonizando, retrocede gota a gota, a razón de 1 metro por año. Galilea envía su fresco líquido a través del canal de Jordania. El agua es digna del bautizo del Mesías, pero el mar muerto se empobrece. Oscuridad, acidez, se crea un cementerio salino. Usted y yo encontramos poca vida en sus aguas. En sus alrededores, amenazantes acantilados se levantan en el oeste, aplanados a 60 metros. La erosión ha marcado la tierra en una tiranía de cuevas, surcos y escasos cañones. Esto es un hogar para las hienas, para las iguanas, para los buitres y también para David. Recordemos que David era perseguido por su suegro, Saúl, y no le quedó otro lugar a donde ir que escapar al desierto. Es lo que hemos escuchado estos últimos domingos. David tuvo que huir, pasar casi una década huyendo de su suegro. Y no tuvo otra opción, no tenía un lugar a donde ir, donde refugiarse. Solo el desierto era el lugar más seguro para él en ese momento. Pero antes de que él huyera, pasó un tiempo muy bueno en su vida. Él fue ungido para ser rey. Saúl también lo buscó para que le tocara el arpa. Y así el espíritu malo que atormentaba a Saúl se alejaba de él. También sabemos que David mató a Goliat con una piedra en la cabeza, en la frente. Y a cambio de eso el rey le concedió a su hija, Mical. También el rey lo enriqueció de todo tipo de riquezas. Y también encontró un amigo, Jonathan, e hizo pacto con él. Era muy importante para el rey Saúl. Él lo enviaba a todas partes. Y David hacía todo con éxito. Siempre cumplía lo que el rey le ordenaba. Y llegó a ser comandante de guerra. Este fue un tiempo bueno para David. Un tiempo que muchas veces nosotros también pasamos. Tiempo de alegría, donde todo nos va bien, donde prosperamos, donde tenemos buena salud, donde estamos bien con nuestra familia. Ese tiempo también lo pasó David. Después también David salía a la guerra, a pelear, como jefe de todos los soldados. Y cuando regresaban, las mujeres danzaban y cantaban para recibir al rey Saúl. Y su canto decía: Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Como podemos ver aquí, se arma un conflicto. ¿Y quién lo armó? Las mujeres. Es lo que dice la Biblia. Saúl comenzó a sentir celos de David, porque las mujeres alababan más a David que a él. Y esto provocó que el rey Saúl quisiera matar a David varias veces, hasta que David no tuvo más opción que huir al desierto, por culpa de los celos de Saúl. No por casualidad, David no quiso intercambiar el palacio por el desierto, la tierra inhóspita. Nadie elige el desierto. David no tenía opción. Era perseguido por el rey, así que a donde fuera lo encontrarían. Y la única opción que tenía era el desierto. De todas las direcciones llega a usted, a mí, calor, lluvia, vientos,
Ayer tuvimos granizos por un momento, truenos. Nosotros preferimos el clima ideal, atardeceres hermosos, ni mucho frío en invierno, ni mucho calor en el verano, porque también somos delicados. Pedimos una cosa y después nos quejamos de eso. Pero algunas veces no tenemos poder de decisión. Llega la calamidad y golpea el techo y se cae. El tornado nos levanta y nos deja tirados en el desierto. Pero no en el desierto que estuvo David, pero sí en el desierto del alma. Como dije recién, David pasó por un tiempo muy bueno en su vida, después de ser ungido como rey. Pero de un momento a otro perdió todo lo que tenía, hasta huir, para que no le quiten la vida. Pero como dije, David hacía bien las cosas. No se equivocaba, era como el hombre de confianza del rey. Él estaba haciendo lo correcto delante de Dios y del rey Saúl. Esto no quiere decir que, a pesar de hacer las cosas bien, tendremos que pasar también por el desierto un tiempo. A veces pasamos por el desierto por nuestras acciones, por el resultado de nuestros errores, de nuestro pecado. Pero a veces Dios nos lleva al desierto para tratar algo en nuestra vida que está mal y que tiene que cambiar. Hemos vivido momentos buenos en nuestra vida. Yo por lo menos sé que he vivido momentos buenos, tiempos felices, pero también de un momento a otro puede llegar la enfermedad, puede llegar la tristeza, la traición, puede llegar la pérdida de un ser querido y entramos en un desierto de soledad y amargura, hasta escondernos en una cueva donde nadie pueda encontrarnos. Esta estación de sequía se experimenta a través del aislamiento que marca cada estación. Saúl aisló de forma eficiente a David de cada fuente de estabilidad. Sus intentos de asesinato terminan con la carrera militar de David. Su persecución abrió una brecha en su matrimonio. Luego que la esposa de David, Mical, lo ayudó a escapar, Saúl les pidió una explicación. Y ella dijo, tuve que hacerlo. Y mintió. Le dijo que él lo amenazó con matarla si no lo dejaba escapar, según 1 Samuel, capítulo 19, 17. Entonces David ya nunca más confió en su esposa. Continuaron casados, pero dormían en camas diferentes. David tuvo que huir de la corte de Saúl y escapó a la casa de Samuel. Pero rápidamente, así como llegó, alguien le comenta a Saúl que David estaba escondido allí. Después David corre hacia Jonatán, que era su compañero del alma con el cual había pactado una amistad. Él quiere ayudarlo, pero no puede dejar la corte en manos del loco de su padre. Jonatán tiene que quedarse con él, con Saúl. David no tenía a quién acudir. Perdió a su esposa, la confianza del rey, perdió sus riquezas, perdió a Jonatán, que era su amigo. Siguieron siendo amigos, pero él no lo podía ayudar en ese momento. Entonces David se sintió devastado. Ya no tenía el lugar que ocupaba en la corte de Saúl. Ya no era el jefe de los ejércitos. No tenía a su esposa, no tenía al sacerdote, ni a su amigo. Lo único que él podía hacer era huir, correr al desierto.
¿Nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida? De no tener a nadie en quien confiar, de sentirnos solos, abandonados, sin un lugar hacia dónde ir. Creo que todos nos hemos sentido así en algún momento. Y no está mal pasar por eso. Creo que es un tiempo necesario en nuestra vida, que nos ayuda a crecer. ¿Qué pasa en el desierto? Comienza la desconexión y continúa con el engaño. Como escuchamos el domingo anterior, vimos el engaño de David en Nob, el pueblo de los sacerdotes. El pueblo era sagrado, pero David en ese momento era cualquier cosa menos eso. Él mentía cada vez que abría la boca y empeoraba en vez de mejorar. Después se escapó a Gat, el lugar de nacimiento de Goliat, y trató allí de forjar una amistad sobre la base de un adversario mutuo. Si su enemigo es Saúl y mi enemigo es Saúl, empezamos a ser amigos. Como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿cierto? Pero en este caso, eso era erróneo. Los hititas, que no son hospitalarios, dijeron: ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban? Y en los cantos decían: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Reconocieron quién era por lo que había hecho. Y David entró en pánico. Se sentía como un cordero en medio de lobos. En momentos como estos nos angustia escuchar una oración del pastor de ovejas. Nos gustaría escuchar una oración del pastor de ovejas. Nos gustaría ver la fuerza de Dios interviniendo. Pero David no ve a Dios, ve problemas. Entonces tomó los asuntos en sus propias manos. Y esto pasa también con nosotros, cuando desviamos nuestra mirada de Dios. Cuando los problemas, las dificultades nublan nuestra vista, comenzamos a hacer las cosas como nosotros creemos que son mejor y nos equivocamos una y otra vez, como lo estaba haciendo David. Después David aparentó estar loco, demente, arañaba las puertas y se babeaba la barba. Finalmente el rey de Gat le dice: ¿acaso me hacen falta más locos y encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Tuvo que escapar de ahí también David. Se tuvo que hacer el loco. A veces nos hacemos los locos también nosotros para huir. David tuvo que usar ese método para huir y refugiarse en una cueva. Imaginemos cómo se sentía David en ese tiempo, temblando como una gelatina. No podía volver donde Saúl, ni a la casa de su esposa, menos a la ciudad de Samuel el sacerdote, ni a la seguridad de Nob. David no tenía alternativa, no podía elegir dónde ir. Y se dirigió al único lugar posible, al lugar donde nadie quiere ir, o donde nadie va, porque nadie sobrevive. Va al desierto, a la tierra salvaje, y encontró una cueva, la cueva llamada Adulán. Allí haya protección, silencio y seguridad. Y es allí donde él se estira sobre la tierra fresca, cierra los ojos y comienza una década en el desierto. 10 años huyendo de su suegro. Y de su suegra, creo yo también. De su suegro y de su suegra. ¿Podemos identificarnos nosotros con la historia de David?
¿Nos ha separado Saúl o algún gigante de la posición que tenía o teníamos y de la gente que amamos? Creo que sí. Saúl puede ser, como dije antes, una enfermedad, un problema, gigantes que aparecen en nuestra vida y parecen amenazantes sobre nosotros y tenemos que escondernos. En un esfuerzo por caer bien parado, ha modificado o distorsionado la verdad de los hechos. Estamos buscando refugio en Gat. Bajo circunstancias normales, usted y yo nunca iremos allí. Pero esas no son circunstancias normales. Entonces merodea las tierras de los gigantes. David se despierta en una cueva en el Mar Muerto, en la gruta de Adulán, en el punto más bajo de su vida, sintiéndose enmudecido. ¿Y nosotros cuántas veces nos hemos visto así? Afuera, con un futuro árido, rocoso, áspero, sin gente, sin amigos. Y nos llegamos a preguntar, ¿qué hacemos ahora en esta situación? ¿Hemos pasado por esta situación? Como decía adelante, yo lo he vivido. Y creo que la mayoría se ha sentido así en algún momento de su vida. Y si no lo ha vivido, créame que en algún momento también lo vivirá. No podemos escapar del desierto. En algún momento pasaremos por allí. Pero tenemos que recordar que no estamos solos. Y no estamos solos en esos momentos. ¿Y qué debemos hacer cuando nos encontramos así? Tenemos que aprender de David. No de lo que hizo anteriormente, que hizo, mintió, engañó, se hizo loco. Si bien él lo hizo, más adelante vemos que él cambia esa situación. Dios cambia esa situación. Él se volvió loco por un tiempo. Se sintió solo y abandonado en una cueva. Y creo que hizo todo lo que hacemos nosotros en esos momentos. Quejarnos, culpar a otros, incluso decir que Dios nos abandonó. Pero él elevó su queja hacia Dios. ¿Mm? Nosotros nos quejamos con nuestra esposa, puede ser, con nuestros hijos, con nuestros amigos, contra nuestros hermanos de la iglesia. Pero David en ese momento estaba solo. Y yo creo que él se quejó por lo que estaba viviendo, pero lo hizo con Dios. Y pienso en el Salmo capítulo 13, versículos 1 y 2 que dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón, cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El Salmo 142, capítulo 4, versículo 4 dice: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Era tal el desánimo de David, la aflicción y la soledad, que salieron estas palabras de su boca. Y esto pasa con nosotros, pero como dije recién, cometemos el error de quejarnos con las personas equivocadas y no elevar nuestra queja hacia Dios. No es malo quejarse, ni lamentarse. Si fuera malo, estas palabras de David creo que no estarían en la Biblia para que nosotros podamos leerlas. Pero están escritas aquí en la Biblia por muchos años para enseñarnos que Dios escucha nuestra queja, escucha nuestra aflicción
escucha nuestro lamento cuando estamos pasando por un desierto. Creo que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él era sincero con Dios. No ocultaba su dolor ni su bajeza, ni su queja. Él le contaba lo que pensaba y lo que sentía. David derramaba su corazón ante él y comenzaba a adorar. En el tiempo que estuvo en la cueva, David escribió algunos salmos, como el 34, el 57 y el Salmo 142. Y como leí delante, él comenzó lamentándose, pero poco a poco esa queja se convirtió en adoración. Y él comenzó a recordar quién era Dios y todo lo que él había logrado con su ayuda. Él recordó que fue un pastor de ovejas que luchaba contra osos y leones para protegerlas, que desafió al gigante Goliat y lo mató con el poder de Dios. Gloria a Dios. Amén. Recordó que había sido ungido para ser rey de Israel. Así es. David entendió en ese momento que había cambiado su residencia del palacio a la cueva, pero que Dios seguía siendo el mismo. Amén. Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo, aunque nuestra situación cambie, aunque nuestra vida cambie, Dios sigue siendo el mismo. Gloria a Dios. David se encuentra a sí mismo en la cueva de Adulán. El pastor lleno de fe emerge a la superficie otra vez. El que mató al gigante redescubre su coraje. Sí, tiene un precio su cabeza. No tiene lugar donde apoyarla, pero de alguna forma la sostiene. Recurrentemente David vuelve su centro a Dios y encuentra en él su refugio. En el libro de los Salmos encontramos como 40 veces a David. Y el Salmo 57, que fue uno de los que él escribió o cantó estando en la cueva, refleja vivamente su fe en Dios. Este salmo tiene como título Poema de David, cuando había huido de Saúl y estaba en una cueva. Imaginémonos al hijo de Isaí en la oscuridad, sobre sus rodillas, quizás con su rostro perdido en las sombras y en los pensamientos. No tiene ningún lugar donde volver. Pero entonces él recordó que no estaba solo y que el hueco de la cueva y del hueco de esa cueva se escucha una dulce voz. David comienza a decir: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, pues en ti me refugio, a la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me envía la salvación y reprende a mis perseguidores. Dios me envía su gran amor y su verdad. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Alza tu gloria sobre toda la tierra. Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella.
Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón. Voy a cantarte y entonarte salmos. Despierta, alma mía. Despierten, lira y arpa. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. Pues tu gran amor se eleva hasta los cielos y tu verdad llega hasta las nubes. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Alza tu gloria sobre toda la tierra. Amén. Esto fue lo que hizo David. Después de huir, después de mentir, engañar, después de encontrarse en una cueva, de quejarse, de reclamarle a Dios por lo que estaba pasando, su queja se comenzó a transformar en adoración y alabanza. Y recordó él que, aún estando así en esa situación, Dios no había cambiado. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Vendrán tiempos de crisis, de dolor, de sequía, de desierto, pero Dios seguirá siendo el mismo. Dios seguirá estando con nosotros aún en la cueva. No se quedará afuera. Él estará con nosotros. Hagamos de Dios nuestro refugio, no el trabajo, no nuestra esposa, ni nuestra reputación, menos nuestra cuenta de jubilación. Hagamos de Dios nuestro refugio. Permitámosle a Dios, no a Saúl, que nos rodee. Permitámosle a Dios ser el techo que rompe el sol, las paredes que paran el viento, el fundamento sobre el cual nos levantamos. Amén. Tú nunca sabrás que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús sea todo lo que tengas. Los sobrevivientes de los desiertos encontramos refugio en la presencia de Dios. Descubrimos una comunidad, una familia entre el pueblo de Dios. Amén. Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio seguro. Cuando estamos en tiempos de desiertos. Y nosotros somos esa comunidad, una familia entre el pueblo de Dios, que debemos amarnos, cuidarnos, apoyar al prójimo cuando está pasando tiempos de soledad, de desierto, de prueba. Somos hijos de Dios y debemos refugiarnos en las alas de nuestro Padre. Amén. Quiero invitarles que podamos orar y agradecer a Dios por lo que Él hace en nuestra vida. Señor, te damos muchas gracias porque eres nuestro Padre. Te damos gracias porque eres nuestro refugio en los tiempos de dificultad, en los tiempos de desierto, en los tiempos de enfermedad, de dolor, de tristeza. Te agradecemos porque